¿Dejaste de comer torta de queso porque te engorda? Eso es hasta hoy. Vamos a hacer la mejor torta de queso que vas a probar. Con poquísimos ingredientes. De hecho, sin harinas. Keto y baja en calorías. Sin azúcar. Basque Burn Cheesecake o pastel de queso vasco. En mi versión keto más económica. Cremosa e irresistible. Suscríbete que ya vamos a empezar. Este cheesecake es toda una tendencia. Imagínate que el New York Times la ha reconocido como una de las mejores tortas de cumpleaños del 2021. Así que no es cualquier cosa. Vamos a utilizar endulzante, yogur, queso crema, vainilla, huevos y pizca de sal. Lo primero que voy a hacer es preparar el molde para hornear. Y para lograr esos bordes característicos usamos papel encerado. Lo vas a poner así por encima sin mucho arreglo y sin aplanar nada. Le vas a agregar un poquito de aceite de oliva para que no se vaya a pegar por si acaso. Ahora en un bol vamos a mezclar todos los ingredientes, empezando por el queso crema. Si no tienes queso crema puedes utilizar queso ricota o queso cottage. Eso sí, te recomiendo que esté a temperatura ambiente. Cuando los ingredientes están a temperatura ambiente son mucho más fáciles de combinar. Por ejemplo, este queso no está a temperatura ambiente y como ves está un poco duro. Voy a agregar ahora el yogur que me va a ayudar a combinar porque es mucho más cremoso. Por cierto, si estás sufriendo porque no consigues un buen yogur griego, para de sufrir. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo súper fácil en este video que te va a aparecer en algún lado de la pantalla. Como te puedes dar cuenta, a medida que vas combinando los ingredientes, esta crema va suavizando. ¿Quieres que te cuente algunas curiosidades sobre el origen de esta torta? Lo voy a hacer. Pero sin distraernos vamos a agregar el extracto de vainilla y el endulzante. Y también agrega los huevos. Sabes que esta torta se llama pastel de queso quemado y es de origen vasco. Pero vamos, que no es que tienes que quemar la torta, ni tampoco vas a ver a quemado, solo que su aspecto es un poco más oscuro. Pero por dentro queda tan cremosa que parece queso derretido. Volviendo a la receta, como ves, solo he estado batiendo y mezclando todos los ingredientes. Que por cierto se me había olvidado agregar la pizca de sal. Esta torta la puedes mezclar con un batidor de mano, pero esto también puede ser un trabajo muy fácil de hacer si tienes una batidora eléctrica. Tampoco tiene que batirse mucho, unos 3 minutos aproximadamente para que quede bien cremosa y sin ningún tipo de grumos. Voy a seguir aquí chismeándote sobre la torta. Dicen que la primera torta o pastel quemado de queso se sirvió hace 30 años en un restaurante que se llama La Viña en San Sebastián. ¿Qué tal? Y se vino a ser famosa 2021 cuando el New York Times la nombra. Y eso que el New York Times todavía no se ha enterado de mi versión saludable. Comparte este video a ver si le llega al señor de New York Times. A lo mejor hasta publica mi receta. O por lo menos la hace. Mira cómo te debería quedar esta crema de perfecta. Ya te provocó, ¿verdad? Ahora voy a verter la mezcla en mi molde. El molde que estoy usando realmente no es una tortera, es una flanera o quesillera, es para hacer flan. Pero el tamaño es perfecto. Tiene 17 centímetros de diámetro. Estoy enamorada de esta crema. Esta cheesecake de verdad es una de las mejores tortas que he hecho en el canal. Y yo sé que vas a decir, siempre dices lo mismo, pero es que es demasiado buena. Distribuye bien toda la mezcla en la tortera y trata de que te quede así bien planita. Vamos, no puede haber una torta más fácil que esta. Mezclar, verter y cocinar, como me gusta, además pocos ingredientes. Y yo sé que a ti también te gusta, así que por eso estás viendo este video. Antes de meter la torta en el horno, debes asegurarte que esté a 430 grados Fahrenheit, que es más o menos 220 grados centígrados. Cocínala en la rejilla del centro. Así está a los 15 minutos. Así a los 20 minutos. Va agarrando color, pero mira cómo va el centro. Suave y derretido. Y ya a los 35 minutos, mira este color. El quemado perfecto. Yo amo este tipo de tortas. Estas que se ven así como rústicas, artesanales, caseras. Para mí son las mejores. Es imposible que una torta así no esté deliciosa. Sí, todas estas tortas decoradas con pastillaje, etcétera, son muy bonitas. Pero la verdad es que cuando me las sirven, yo aparto todo eso.
Mira estos bordes y la parte superior quemada perfecta. El centro está blando y te vas a dar cuenta que tiembla. No vayas a creer que está cruda, es así. Si la quieres más durita puedes dejarla 10 minutos más en el horno. Pero mira qué espectáculo. Esperé solamente 1 hora para picarla porque no aguantaba y tenía que ver cómo estaba por dentro. Pero también la refrigeré 8 horas y te la voy a mostrar. Mira qué cremosidad tan perfecta. Esto es algo así como el postre perfecto para los amantes del queso. O sea, como yo. Fíjate que es una torta muy húmeda. Pero una de las cosas que más me gusta es el color. Es una torta con mucha personalidad, no necesita que la estén decorando, así que para una torta de cumpleaños es perfecta. Una torta sin usar harinas y sin bases crujientes como la cheesecake, porque su principal característica es todo lo contrario, es su corazón suave y derretido. Vamos a probarla. ¿Estás sufriendo? Pero es exactamente lo que quiero, que pares de sufrir y la hagas, porque está mega buena. Ahora te quiero mostrar la torta después de 8 horas de refrigerada. La verdad no sé cómo aguantó tanto, creo que porque tenía que grabar este video. Mira la textura, es mucho más compacta, pero sigue siendo cremosa. Esta es la última tendencia en tortas. Cremosa, deliciosa. Me superé. Cremosa, saludable, económica, ¿qué más quieres? Mega buenísima. Prueba esto ahora mismo porque no te vas a arrepentir. Te salen 8 porciones y puedes ver los macros en la cajita de descripción. ¿Te gustó esta receta? Entonces déjame tus manitas arriba y suscríbete a mi canal. Recuerda suscribirte a mi canal de Telegram. Coméntame qué receta quieres que hagamos. Mis libros te pueden ayudar a armar tus menús saludables. Consíguelos ya en recetaslily.com en su versión digital. Puedes bajarlo desde cualquier país. Y ahora te invito a ver la receta de la semana pasada si no la has visto y eres amante de los cinnamon rolls. Vamos a verla. ¿Estás cansada de no poder comerte un cinnamon roll por la dieta? Eso es hasta hoy. Hoy vamos a hacer el mejor cinnamon roll saludable. Keto, bajos en carbohidratos, sin harinas refinadas, sin azúcar, sin amasar, pocos ingredientes, en pocos minutos, súper fácil, mega buenísimos.